Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cordial bienvenida para todos y cada uno de ustedes a su programa Vida en Familia. Un programa que busca, hermano, el crecimiento en nuestra vida familiar. Un crecimiento armónico, un crecimiento lleno de bendición, pero por supuesto basado en la palabra de Dios, porque ante todo lo que nos debe enmarcar y nuestra vida debe girar en torno del temor de Dios. Siempre he pensado, siempre he creído que si hay temor de Dios, entonces nuestro hogar va a funcionar bien. Si hay amor, entonces todas las cosas van a estar mucho mejor. Soy su pastor y amigo Eduardo David Taborda y como siempre los invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, para que le des like y lo puedas compartir con muchas otras personas. Bueno, mis amados, en esta hora hemos traído otro programa de crecimiento, otro tema de crecimiento para nuestra vida familiar. Viendo claramente. Creo que esto forma parte indispensable de nuestra vida familiar, la manera como vemos nosotros las cosas. Quiero leer la escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo número 4. Gloria al Señor Jesús. Proverbios capítulo número 4 y el verso 18 dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor Jesús. Creo que esto es una parte importante y una parte trascendental de nuestra vida familiar, viendo claramente. Estaba meditando y estaba pensando que nosotros no solamente estamos recorriendo un camino llamado familia, viviendo en familia, sino que nosotros también estamos siguiendo un camino, el camino del Evangelio. Y el Evangelio, hermano, debe producir en nuestra vida gozo, alegría, paz, sabiduría, objetividad, madurez, templanza. El Evangelio debe llevarnos a nosotros a un crecimiento espiritual. Amén. Y ese crecimiento espiritual entonces nos tiene que acercar a Dios. Cuando estamos cerca de Dios, hermano, entonces Dios nos permite ver las cosas de manera diferente, nos permite ser más objetivos, nos permite ser más claros. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Cuando uno busca la presencia de Dios, entonces la mente se aclara, el pensamiento se aclara, Dios nos da gracia, Dios nos da sabiduría. Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y no solamente está hablando del hecho de ir al cielo, sino que hay cosas en esta vida que nos pueden impedir a nosotros, nos pueden estorbar la oración, nos pueden estorbar nuestra vida espiritual, nos pueden estancar, nos pueden hacer retroceder, pueden opacar nuestra visión. Pero la palabra de Dios, hermanos, como dice acá la escritura, es como la luz de la aurora, va en aumento. O sea, que nosotros podemos ir mejorando nuestra cosmovisión de las cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las palabras de Dios alumbran, hacen sabio al sencillo. Qué bueno nosotros aferrarnos de esta palabra que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto. Si nosotros estamos caminando rectamente delante de Dios, si nosotros tenemos una conciencia limpia delante de Dios, y aunque tenemos imperfecciones, aunque nos equivocamos, aunque fallamos, nuestra mirada siempre está puesta en Cristo Jesús, entonces Él nos enseñará la senda de la vida. Y creo que dentro de la senda de la vida está también la manera como nosotros estamos viviendo en familia, la manera como nosotros estamos viendo las cosas, la manera como nosotros analizamos las situaciones. El tema que tenemos entonces en el día de hoy lo hemos titulado Viendo claramente. Y quisiera entonces, hermanos, motivarnos a pensar de qué se trata esto. ¿Qué es ver claramente? ¿En qué consiste ello? A veces nosotros no tenemos todo el panorama de las circunstancias, de las cosas que están ocurriendo. Porque mire que a través de este programa hemos insistido siempre en el hecho de la necesidad de conocernos más, de conocernos mutuamente, de entendernos, de valorarnos, de tratar de comprender un poco por qué la otra persona es como es. Y cuando aprendemos a conocernos de esa forma, entonces nuestra visión de las cosas se va a ampliar, el espectro visual se va a ampliar y vamos a poder ser un poco más objetivos. Estaba pensando, hermano, que dentro de las relaciones familiares, a veces nosotros no hablamos tanto y es necesario hablar y es necesario comprendernos y tener esa comunicación adecuada. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones. Y cuando nosotros hacemos una evaluación y un examen y un análisis de las cosas que están sucediendo, pero lo hacemos objetivamente, cuando las hacemos claramente, cuando las hacemos con madurez, cuando las hacemos con sabiduría, entonces vamos a poder entender que no todo lo que pedimos o todo lo que queremos dentro de la vida familiar a veces es justo o propio o oportuno o adecuado. A veces lo que nosotros estamos pidiendo o estamos esperando es posible que no vaya a suceder. Es posible que no se vaya a dar. Es posible que no vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden más las ilusiones y los anhelos que la realidad. Claro que tenemos que tener fe, es obvio. Nosotros tenemos que tener fe y creemos en un Dios que hace cosas maravillosas, que transforma la vida de las personas. Pero no solamente tenemos que ser personas de fe, no podemos convertirnos en unos simples crédulos. Los crédulos creen en cualquier cosa, no, nosotros tenemos que creer en la palabra, pero tenemos que conocer al Señor de esta palabra y saber qué cosas, hermano, le dan la gloria a Él y qué cosas no. Hay situaciones que nosotros estamos esperando que ocurran, condiciones que se den, cosas que sucedan, pero no siempre todo eso es posible. Y entonces cuando nos enfrascamos en ello, cuando nos llenamos de una obsesión por algo, entonces eso opaca nuestra visión. Eso nos hace perder la objetividad. Y es posible que terminemos inclusive acusando o teniendo pleito con las personas que conviven con nosotros, simplemente porque les estamos exigiendo algo que va más allá de lo que ellos mismos pueden creer, pensar, poder hacer. ¿Por qué? Porque se sale de sus manos. Siempre he creído y he pensado y les he dicho, mis amados hermanos, que cuando uno espera mucho de los demás, es posible que termine decepcionado. A veces no hay que esperar tanto de los demás,
pero sí necesitamos nosotros analizarnos a nosotros mismos y pensar de una manera razonable qué cosas son posibles, qué cosas no son posibles, a qué cosas nos debemos adaptar y qué cosas sabemos y creemos y entendemos que las podemos cambiar. Por eso Pablo le dijo a los romanos que cambiaran su manera de pensar, y si cambian la manera de pensar, entonces cambiará la manera de vivir. Tenemos que ser más objetivos, tenemos que ser más maduros. A veces de pronto nuestra inmadurez nos lleva a cometer errores y a pensar que el error está en la otra persona. Cuando nos falta madurez, entonces nos falta humildad, nos falta sensatez, nos falta un análisis más profundo, no solamente de la otra persona, sino un análisis más profundo de nosotros mismos. La única manera que yo puedo ver las cosas claramente es cuando soy objetivo, cuando soy maduro. La inmadurez me opaca la visión. La madurez no me permite razonar con lógica. La inmadurez me hace pensar que el otro es el que está equivocado. Pero yo tengo que entender y analizar cuándo soy yo el que está equivocado. Que no hay sea que yo sea el que está degradando nuestro hogar, el que está destruyendo a nuestra familia, el que está haciendo que las cosas vayan mal. ¿Por qué? Porque no soy razonable, porque no escucho, porque no atiendo a los demás, porque no reconozco mis faltas, porque no reconozco mis errores. Cada persona debe ser razonable en sus propias exigencias para el otro. Yo tengo que saber hasta dónde la otra persona tiene la posibilidad de hacer lo que yo quiero o de darme lo que yo quiero o lo que yo creo necesitar. Porque a veces creemos que tenemos necesidades, pero esto de las necesidades sí que es realmente subjetivo. Estamos en una época y estamos en una cultura y estamos en un mundo de comercio. Un mundo que le está creando necesidades a las personas. Y puede que esa necesidad no sea prioritaria, pero el mundo nos está poniendo en el corazón y nos está poniendo en la mente la idea de que eso es necesario. Realmente hay cosas que sí serán necesarias en nuestra vida. Realmente sí habrán cosas que las estamos necesitando urgentemente y que de ello depende la estabilidad de nuestra familia. Entonces nosotros tenemos que ser razonables, pensar con coherencia. Hay que tener anhelos, hay que tener ilusiones, hay que tener metas, proyectos de vida. Todo ese tipo de cosas son importantes, no solamente en la vida familiar, sino también en el ámbito social, en el ámbito secular, ¿cierto? En el ámbito laboral, en el ámbito espiritual. Hay que anhelar cosas con Dios, hay que anhelar servirle a Él, ser mejores, crecer en nuestro ministerio, crecer en nuestro liderazgo. Todo esto es importante hacerlo. Pero también tenemos que ser entonces, mis amados hermanos, realistas. Hoy, según mis circunstancias, según las condiciones en las que estamos, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos podemos estirar, hasta dónde alcanza nuestro brazo. Pero todo eso lo tenemos que ver claramente, lo tenemos que analizar claramente. Entonces decía que debemos ser razonables en cuanto a lo que le estamos exigiendo a las otras personas. Mire, ni siquiera Dios nos exige a nosotros más de lo que Él sabe que podemos dar. La Biblia dice que no somos probados en cosas que nosotros mismos no podemos ir más allá, que no somos tentados en cosas que no podamos soportar. Si Dios mismo tiene ese concepto de nosotros, ¿cómo es posible que nosotros querramos exigirle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, cosas
que seguramente no están ni siquiera a su alcance, cosas que van más allá de sus fuerzas, de su capacidad laboral, económica, social, afectiva, qué sé yo. Pero sí podemos empezar a producir un cambio dentro de nuestra familia cuando en nuestro propio corazón, cuando en nuestra propia mente hay un cambio, hay una madurez, hay una objetividad, hay un crecimiento, cuando permitimos que la palabra de Dios sea una luz en nuestra vida. Y si nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos creciendo en el conocimiento de los nuestros y vamos creciendo en el conocimiento personal, entonces vamos a ser mucho mejor. Son tres cosas en las que tenemos que crecer. Crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra. Crecer en el conocimiento de los demás, porque finalmente nosotros, ¿qué tanto conocemos a las personas que están con nosotros? Solamente conocemos una cara de ellos. Usted ve a sus hijos cómo se comportan cuando están con usted. Pero ¿acaso usted sabe cómo se comportan sus hijos cuando usted no está? Cuando usted no los está viendo. Usted sabe cómo se comportan las personas que usted ama y dice conocer, cómo se comportan cuando no están con usted. Ahora, ¿cómo se comporta usted cuando no está cerca de las personas que ama, de las personas que conviven con usted? ¿Cómo cambia tu personalidad? Creo que eso nos afecta a todos de alguna manera. Cuando estamos en nuestro núcleo familiar, tenemos una forma de comportarnos, una forma de hablar, de expresarnos, una actitud, unas reacciones. Pero cuando estamos frente a otras personas que no tienen nada que ver con nuestra familia, entonces seguramente hay otra actitud, hay otra forma de hablar, hay otra forma de ver las cosas. ¿Por qué sucede eso? Porque nos falta aprender a crecer como personas. Estamos esperando tanto que los demás cambien, que los demás crezcan, que los demás mejoren, que los demás vayan, que los demás hagan. Y nos olvidamos de que nosotros mismos tenemos que crecer, de que nosotros mismos tenemos que ser mejores personas. Ahora, si nosotros entonces tenemos ese crecimiento, podemos pensar que no todo lo que la pareja piensa o lo que las personas creen puede significar realmente entonces un cambio profundo dentro de la vida del hogar. Ese conocimiento tiene que llegar a nuestra vida. Cuando crecemos en Dios, cuando crecemos en el conocimiento de los demás y sobre todo cuando crecemos en nuestro propio conocimiento. Creo que es una tarea bien importante, el hecho de preocuparnos por conocernos a nosotros mismos. Yo tengo que saber cuáles son mis alcances. Yo tengo que saber cuáles son mis debilidades. Tengo que saber cuáles son mis defectos, cuáles son mis errores, qué es lo que me afecta, qué me gusta, qué no me gusta, qué me agrada, qué me desagrada, cuáles realmente son mis metas, cuáles son mis posibilidades. Yo tengo que ser objetivo conmigo mismo. Yo tengo que ver claramente, no solamente a la palabra de Dios, no solamente a mi familia, sino que tengo que ver claramente mi propia vida. Y de esta manera, cuando yo me conozco a mí mismo, cuando yo crezco a mí mismo, cuando procuro mejorarme a mí mismo, superarme a mí mismo, entonces voy a poder propiciar algunos cambios indispensables para el buen entendimiento dentro de la vida familiar. ¿Por qué? Porque ya voy a ser más maduro, voy a ser más objetivo, voy a ser más sensato, voy a ser más realista. Y esto también me permitirá crecer en la fe que tengo en Cristo Jesús, en su palabra, en la fe que tengo en mi familia. Porque yo tengo que creer en mi familia. En la medida que los voy conociendo, entonces yo puedo creer en ellos. Y ya conozco
sus debilidades, sus limitaciones, pero también conozco sus capacidades, también conozco hasta dónde pueden llegar, lo que pueden hacer, y puedo convertirme en un apoyo grande, en un apoyo importante, en un apoyo maravilloso para la vida de ellos. A veces uno mismo no cree en sí mismo. Uno se analiza a sí mismo y es posible que sean más los defectos y las limitaciones que pueda encontrar. Pero si hay alguien que cree en nosotros, hay alguien que nos puede conocer más a fondo, esa persona puede convertirse en un gran apoyo. Qué bueno que tú puedas convertirte en un gran apoyo para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus hermanos, para tus padres, en la iglesia. Que puedas convertirte en un apoyo para esas personas que tú procuras conocerlas. Sabemos y debemos entender que lo más importante en nuestra vida no son las cosas. Tienes que olvidarte de eso. Lo más importante no es la casa, no es el carro, no es el trabajo, no son los negocios, no es el estudio, no son las personas de afuera. Lo más importante en nuestra vida son las personas que nos rodean. Nosotros somos felices no por las cosas que tenemos, sino por las personas de las cuales estamos rodeados. Esas personas son las que nos hacen crecer. Esas personas son las que nos inspiran. Esas personas son las que nos apoyan, nos ayudan, nos toleran, nos soportan, nos cargan. Esas personas son las que están ahí para nosotros. Tienes que quitar tu mirada de las cosas terrenales y de las cosas materiales y entender que lo más importante en tu vida son las personas. Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Lo más importante en nuestra vida es Dios. Pero luego de Dios, lo más importante en nuestra vida tienen que ser las personas. Si las personas que están a mi alrededor están bien, yo estaré bien. Entonces yo no puedo proponerme en mi corazón hacerle más difíciles las cosas a las personas. No, yo tengo que ser alguien que los apoye, tengo que ser alguien que los ayude, tengo que ser alguien que esté allí para ellos. Y si para ellos las cosas se hacen más fáciles porque yo les estoy ayudando, porque yo les estoy apoyando, entonces seguramente eso retornará también en cambios importantes para mi vida. Vamos a poder mejorar nuestro hogar, va a haber mucho más armonía. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas claramente. Cuando todo lo que los demás hacen es tachado de mal hecho o simplemente no nos parece o nos parece imperfecto y queremos cambiarlo. Cuando queremos estar cambiando todo lo que los demás hacen, lo que las personas son, solamente vamos a conseguir la fatiga, el desaliento. Y lo que vamos a lograr es alejarnos los unos de los otros. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. No podemos estar juzgando y señalando todo lo que las demás personas hacen. Porque como mirábamos en el programa anterior, si los que nos rodean de nosotros solamente reciben reproches, solamente reciben acusaciones o que los estemos juzgando, eso va a lograr es que nuestra vida familiar entonces se vaya a alejar. ¿Qué tenemos que proponernos nosotros? Cada persona necesita sentirse valorada y aceptada por las personas que lo rodean. Esa aceptación es profunda, esa aceptación es trascendental en nuestra vida. Nosotros los seres humanos siempre estamos buscando la aceptación. Y cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos ignorados, cuando nos sentimos juzgados, eso produce una frustración en el corazón y por eso vienen depresiones, por eso vienen tristezas, por eso vienen crisis, por eso nos sentimos desalentados, por eso pensamos que no vamos a poder lograr las cosas. Pero si encontramos en aquellos que nos rodean un apoyo, una aceptación,
una valoración, un afecto, un cariño, encontramos amor, entonces vamos a lograr todo lo que nos propongamos en nuestra vida. Cambiemos nuestra manera de pensar y cambiará nuestra manera de vivir. Eso es lo que Pablo precisamente le dijo a los romanos. Así que, mis amados hermanos, esta es la invitación en esta hora. Muchas gracias por estar allí, siempre atentos a este programa. Esperamos que esta palabra sea de gran edificación para ustedes. Compártela y que Dios entonces nos bendiga de una manera muy, muy especial. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.